bienvenidos a todos y todas. A nombre del Gobierno Regional, nuestro gobernador Ricardo Díaz, el Consejo Regional y también la División de Desarrollo Social y Humano, les damos la más cordial bienvenida hoy día 19 de julio a esta capacitación virtual. La idea del día de hoy es poder darles a conocer las bases e información con respecto a las bases generales de nuestros fondos, pero también poder resolver consultas y mostrarles la plataforma de los concursos, que creemos es una de las herramientas más útiles para que ustedes puedan saber cómo ingresar, cómo postular sus proyectos, etc. Así que vamos a dar inicio. Me presento, mi nombre es Paula Arenas Muñoz, soy funcionaria de la División de Desarrollo Social y Humano y el día de hoy además me acompañan mis compañeros Ángel González y Jorge Rodríguez, quienes van a estar tomando entonces sus consultas durante este proceso. Solamente como recordatorio para la sesión, les pido que puedan silenciar el micrófono durante la exposición, usar el chat para hacer consultas, que se respete a quienes estén hablando en caso de que alguien realice algún tipo de consulta, y recordarles entonces que este taller será grabado. Para dar inicio entonces, es importante recordarles que los objetivos que tiene esta convocatoria están asociados a poder promover proyectos en el Fondo Nacional de Desarrollo Regional este año 7%, que favorezcan la participación igualitaria de todos los habitantes de la región de Antofagasta a través de actividades que deben estar dirigidas a mejorar la calidad de vida, el bienestar y que también contribuyan con su desarrollo a la integración regional, provincial y local, poniendo énfasis en propuestas que sean inclusivas, en sectores prioritarios o vulnerables, de riesgo, y todo lo anterior en acuerdo entonces o en sintonía con las líneas de acción que están entregadas por nuestra autoridad regional. ¿Quiénes pueden participar entonces en este proceso? Podrán participar todas las organizaciones públicas, municipalidades y organizaciones privadas sin fines de lucro, las que podrán presentar para estos efectos un único proyecto al fondo durante este año 2022. Aquí creo importante además hacer una observación. En muchas oportunidades nos ha pasado que juntas de vecinos creen que son organizaciones públicas. Y es importante mencionarles que las juntas de vecinos, así como los clubes de adulto mayor, son organizaciones privadas sin fines de lucro. Continuando entonces, es importante que todas aquellas organizaciones que postulen a este llamado tengan domicilio en la región, que las instituciones privadas sin fines de lucro tengan una antigüedad además que no sea inferior a 2 años al momento de la postulación. Recordar además que aquellas organizaciones o instituciones que son de carácter nacional deberán además certificar un domicilio vigente en la región de Antofagasta. Pongo un ejemplo. Hogar de Cristo es una institución de carácter nacional que tiene su sede central en Santiago, pero también tiene dependencias en la región de Antofagasta o en otras regiones del país. Lo mismo pasa con otras organizaciones que pueden tener, por así decir, su sede central en la región metropolitana, pero que tienen domicilio también en las regiones. Con respecto a las municipalidades, fundaciones y corporaciones dependientes, se considerarán entonces para estos efectos y para este llamado solamente una postulación. Es decir, si desde la Corporación Municipal de Desarrollo Social quieren postular, este año tendrán entonces que ponerse de acuerdo con aquellas fundaciones o con los municipios que correspondan para ver quién va a presentar un proyecto para este año 2022. Este año, además, de manera muy particular, hemos presentado algunos antecedentes que están asociados al COVID. Entonces, hay algunas consideraciones que son importantes en este contexto en el que nos encontramos por la pandemia. Lo primero es que todas las actividades que estén desarrolladas en los proyectos adjudicados por el FNDR 7% deberán cumplir con normas sanitarias que sean pertinentes y que su ejecución además está permitida dentro del plan paso a paso o aquel nombre que la normativa vigente indique al momento de que esté en ejecución este proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de ejecutar las actividades, estas también deben ser factibles de realizar en este contexto de pandemia con la autorización además sanitaria o del Ministerio de Salud que corresponda. Lo segundo es que se podrán contemplar gastos en el equipamiento tecnológico mínimo que sea necesario para la realización de actividades de manera virtual, online o remota. Les ponemos un ejemplo.
El año pasado hubo un proyecto que se presentó donde todas sus actividades iban a ser presenciales, están asociadas a la educación. Sin embargo, producto de la pandemia, esto no era posible por el tema de los aforos. Ellos entonces tuvieron que cambiar y hacer modificaciones en su proyecto que nosotros aprobamos como institución, y esto les permitió entonces hacer modificaciones en sus productos en vez de para hacer un trabajo presencial, para hacerlo de manera virtual. Es por eso entonces que aquellas instituciones que postulan proyectos que necesariamente deben realizarse de manera online, pueden considerar, por ejemplo, para esta ejecución, computadores, notebooks, cámaras web y tablets. De esto queda absolutamente excluido los celulares, información que también aparece en las bases generales de este concurso. Por último, es importante indicar que se aceptarán como gastos de gestión elementos de protección personal o las famosas EPP, como guantes, mascarillas, protectores faciales, termómetros, alcohol gel o todos desinfectantes o todos aquellos objetos que permitan en alguna medida también prevenir el contagio de COVID durante el desarrollo de las actividades, a fin entonces de poder ejecutarlas de manera segura. Es importante mencionar además que este llamado tiene incompatibilidades e inhabilidades para poder concursar. Por eso es importante entonces que entiendan que en este proceso todas aquellas instituciones que tienen, que en cuyas directivas forman parte personas que pertenecieron o pertenecen a otras instituciones que posean rendiciones pendientes fuera de plazo, observadas o rechazadas por el gobierno regional, van a quedar inhabilitadas o no podrán postular en este proceso. Tampoco lo podrán hacer aquellas instituciones que mantengan rendiciones pendientes fuera de plazo de ejecución. Tampoco podrán participar aquellas instituciones que hayan omitido la validación del ítem de difusión y su ejecución en proyectos ejecutados en concursos anteriores. Tampoco podrán participar aquellas instituciones que sin aprobación del gobierno regional no suscribieron el convenio, no obstante de haberse adjudicado recursos el año anterior, o sea, durante el año 2021, así como aquellas instituciones que sin autorización del gobierno regional suscribieron los convenios sin llevar a cabo el proyecto adjudicado. Esto quiere decir que hubo instituciones que se adjudicaron recursos, sin embargo, sin dar aviso, no ejecutaron. Y eso es una situación muy sensible para nosotros porque, en definitiva, estos fondos, que para este año son 4.600 millones, van en beneficio de toda la comunidad, de todas las personas que viven en cada una de las 9 comunas de la región. Por eso es importante que estos recursos, cuando sean adjudicados, puedan ejecutarse, porque van en beneficio de mejorar la calidad de vida y bienestar de las personas. Tampoco se aceptarán aquellas instituciones que entre sus directores o administradores posean la calidad de funcionarios del gobierno regional o que presten servicios como contratados a honorarios en esta misma institución. Tampoco podrán participar aquellas instituciones que tengan entre sus directores y o administradores a personas que posean la calidad de cónyuges, hijos, parientes hasta el 3er grado de consanguinidad y 2º de afinidad, inclusive de funcionarios o personas contratadas a honorarios acá en el gobierno regional de Antofagasta. Tampoco podrán participar aquellas instituciones en cuyos estatutos figuren como directores y o administradores personas que tengan litigios pendientes con el gobierno regional, a menos que se refieran al ejercicio de derechos propios de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta 3er grado de consanguinidad y 2º de afinidad. Finalmente, no podrán participar, aquellas instituciones a las que afecte cualquier otra inhabilidad legal, judicial o administrativa para celebrar o ejecutar o participar en la ejecución de un convenio con el gobierno regional y o sus organismos o programas dependientes. Y no se podrán financiar proyectos que sean similares en estructura, definición de problemas, usuarios y presupuesto, aunque éstas sean presentadas por diferentes organizaciones, lo cual se vincula además con el punto 10, donde dice que no se podrán financiar proyectos con al menos un 40% de similitud con otras presentadas anteriormente y respecto de las cuales organizaciones anteriores mantengan rendiciones pendientes, rechazadas o procesos judiciales pendientes con el gobierno regional, sea en índole civil o penal, mientras estos se encuentren vigentes.
Lo mismo aplica entonces para aquellas organizaciones que fueron creadas o utilizadas para eludir las inhabilidades e incompatibilidades mencionadas en este documento y así presentar dichos proyectos similares. El grado de similitud de los proyectos será calificado previamente por la unidad encargada de dar seguimiento a estos proyectos. Lo importante entonces, o los requisitos a postulantes para admisibilidad, podrán encontrarlo uno en las bases generales. Es importante además que todo proyecto postulado debe presentarse obligatoriamente a través de la página web construida para estos efectos, que es concursosregionantofagasta.cl. Toda la documentación además debe incorporarse de manera digital y preferentemente en formato PDF. Aquí además se indica que la organización debe diferenciar entre la documentación que es obligatoria para las instituciones que son privadas sin fines de lucro y las de entidades públicas y también municipios. La organización deberá adjuntar los antecedentes complementarios según lo requerido de las bases generales, pero también según lo indicado en cada uno de los instructivos de base. Porque si se dan cuenta, hay unas bases generales, pero también están los instructivos de base por cada una de nuestras líneas. Finalmente, el gobierno estará facultado para iniciar acciones legales pertinentes y declarar el proyecto como fuera de bases en cualquier etapa del concurso, principalmente cuando exista información que no sea fidedigna. Con respecto al proceso de admisibilidad, para nosotros esta es una de las etapas más importantes porque en función de esto van a poder pasar posteriormente a la evaluación técnica y financiera. Pero es importante entonces que, realizadas sus postulaciones, con toda la documentación que es obligatoria, el gobierno regional va a revisar esta documentación y podrá entonces decir, en función de estos documentos que han sido enviados, que el estado de su proyecto es admisible, apelable o no admisible. Para los casos de admisible corresponde entonces cuando los proyectos ingresan con toda la documentación que era obligatoria según las bases generales. No admisible corresponderá a un proyecto entonces cuando falta documentación que era obligatoria dentro de las bases generales. Y apelable corresponderá, en resumen, cuando la institución adjunta documentación, pero tiene errores o han sido observadas dos de estos documentos como máximo. Es decir, podría pasar que una institución haga una postulación, pero cometió uno o dos errores en los documentos adjuntos, que no se pudieron ver, o sea, que no eran elegibles, o que habían observaciones, o no estaba el documento completo. En esos casos, las instituciones van a quedar en un estado de apelable, se les va a dar aviso entonces qué documentos tienen error para que lo puedan modificar. Pero reitero, esto es cuando la institución tiene como máximo 2 documentos adjuntos con error. Si ya tiene 3 documentos, el estado de ese proyecto será como no admisible. Con respecto a la pauta de evaluación, como bien saben, esto se trata de un concurso. Y los concursos y todas las líneas de este concurso tienen una etapa de evaluación técnica y financiera, que tendrá un puntaje máximo de 75 puntos para cultura, deporte, social, medio ambiente, seguridad ciudadana y adulto mayor. Sin embargo, adicionalmente a esos 75 puntos, cada línea va a asignar además 25 puntos más de manera específica en una evaluación que es más cualitativa. Por ende, la evaluación de un proyecto podría tener como máximo 100 puntos. Sin embargo, en este llamado o este año 2022 podrán ser financiables, esto sujeto a la disponibilidad presupuestaria, todos aquellos proyectos que tengan 70 o más puntos. Por ende, todos aquellos proyectos que tengan 69, 68 y así en lo sucesivo, no podrán ser financiables para este año. Con respecto a la duración de los proyectos, es importante mencionar entonces que quienes postulen para este año 2022 podrán ejecutar sus actividades hasta marzo del año 2023. Nosotros hemos indicado las bases generales, así como la página de postulación,
que se sugiere que la programación de sus actividades sea desde los meses de octubre de 2022 hasta marzo de 2023. Sin embargo, también nos han consultado si pueden ustedes planificar solamente actividades durante los meses de diciembre, enero, febrero, o solamente para el mes de marzo, o solamente actividades para fin de año, es decir, noviembre y diciembre, y la respuesta es sí. En función de su proyecto es que ustedes también programan sus actividades. Lo importante es que no se pueden pasar de esta fecha de marzo 2023 o del 30 de marzo del 2023 para poder ejecutar o desarrollar estas actividades. Y por otra parte, creemos importante también mencionar que las bases indican en la línea de deporte, específicamente en deporte competitivo y su subcategoría de ligas deportivas anuales, que ellos de manera especial y exclusiva van a poder desarrollar sus proyectos hasta mayo del próximo año. Pero, insisto, es solamente para el caso de ligas deportivas anuales porque ellos tienen requisitos distintos a otras líneas con respecto a las fechas. En relación a las líneas de postulación para este año, entonces, como ya he mencionado anteriormente, tenemos una línea social inclusión, de adulto mayor, de medio ambiente, de cultura, de deporte y de seguridad ciudadana y protección civil. Vamos a revisar entonces a continuación, de manera muy resumida, los montos que se están entregando para este año y también las subcategorías que existen, ¿sí? Lo primero entonces es que dentro de la línea de postulación que tenemos los fondos sociales y de inclusión, estos están desarrollados principalmente para proyectos que generan o fomentan actividades que están dirigidas a abordar materias de carácter social, que promueven la participación igualitaria, incluyendo acciones relacionadas con inclusión, intervención, desarrollo de personas y grupos vulnerables. La postulación para estos fondos además está definida por sublíneas que ustedes pueden revisar además en las bases generales, pero específicamente en el instructivo de bases de la línea social e inclusión, y se van a dar cuenta que los montos que se entregan en estas categorías, por ejemplo, en social, es de máximo 30 millones, en social con impacto en salud, de 25 millones, y en social con impacto e inclusión, es decir, acciones que están dirigidas a personas en situación de discapacidad, de 30 millones. Por si acaso, para quienes no lo han visto, este es el instructivo de bases para temáticas asociadas a lo social, y es importante también mencionar que así como en la mayoría de las líneas, los municipios y servicios públicos también podrán postular a fondos superiores a los que acá se indican, en atención a que ellos pueden además abordar a más cantidad de personas. Por eso es importante entonces que puedan revisar las bases, que puedan revisar las observaciones, porque en el caso del Fondo Social, los municipios, por ejemplo, los servicios públicos, podrían presentar iniciativas en estas sublíneas por hasta 60 millones de pesos. En el caso de los fondos de adulto mayor, es importante mencionar que estos fondos fueron creados principalmente porque entendemos que en el grupo de adulto mayor hay varias brechas, sobre todo asociadas a, la modalidad en que actualmente se postula. Hay brechas con respecto a la conectividad, hay brechas con respecto al acceso a Internet, hay brechas con respecto al uso de plataformas virtuales, hay brechas también con respecto a la formulación de proyectos, y por eso entonces que este fondo en alguna medida viene a dar una protección para el grupo de adulto mayor que permite entonces poder financiar sus iniciativas, o mejor dicho, sus proyectos de carácter social, deportivo, culturales, sin tener que muchas veces en alguna medida, como es un concurso, competir con instituciones que tienen mucha experiencia o tienen equipos de trabajo además exclusivamente contratados para poder postular a estos proyectos. Es por eso entonces que a través del Fondo de Adulto Mayor se fomenta la participación de adultos mayores en actividades de carácter social, deportivo, cultural, que permitan entonces apoyar actividades de la vida diaria que tienen los adultos mayores, ya sea con dependencia
moderada, severa, de manera específica, o también en actividades que sean más asociadas a el autocuidado. Entonces, si no han revisado con anterioridad la línea de adulto mayor, les muestro que este es el documento. También aparece en la página del gobierno regional, y a través de estos fondos van a poder, la verdad es que igual, financiar varias actividades que permiten mejorar su calidad de vida, su bienestar, que pueden, que fomenten el envejecimiento activo. Los adultos mayores, además, dentro de las restricciones presupuestarias, tienen menos topes que otros concursos. Es importante que aquí sepan, pueden presentar capacitaciones, talleres, fomento de actividades deportivas, presentaciones artísticas, etcétera, y que en función de todo lo que se indica además en las bases, es importante mencionar o reiterar que estos fondos de adulto mayor además deben estar dirigidos exclusivamente a personas que sean adultos mayores. Así como había mencionado anteriormente, en el caso de los municipios podrán además presentar proyectos que benefician exclusivamente a adultos mayores por un tope máximo de 25 millones. En el ítem de fondos del medio ambiente, podemos visualizar que tienen por finalidad poder financiar proyectos y acciones de carácter medioambiental que buscan generar conciencia en la población, que instauran una cultura en torno al cuidado y la preservación de la biodiversidad y de recursos naturales. Existen para este año, además, dentro de esta línea de medio ambiente, 3 subcategorías. Una que está asociada a la tenencia responsable de mascotas. Este es el documento por si acaso. La tenencia responsable de mascotas, limpieza de microbasurales urbanos y sitios eriazos. Incluso dentro de esto se incorpora la limpieza de borde costero de playas, y también de educación ambiental. Creo importante además acá hacer mención que en la educación ambiental se pueden hacer talleres de manejo de residuos, de reciclaje, seminarios, generar material educativo sobre la educación ambiental, talleres de educación sobre las 3 R, que son el reduce, recicle y el reutiliza, o talleres asociados a la energía renovable, etc. Nosotros como región, la verdad, es que tenemos hartos beneficios asociados al sol. Entonces, sería interesante quizás que si hay alguna agrupación que esté interesada en esta temática, pueda revisarlo también, porque la verdad creemos que es una línea importante, es una temática que hoy día más que nunca nos preocupa mucho, la situación del cambio climático, etcétera, y cómo esto está impactando además en la calidad de vida y en el bienestar de las personas. Con respecto a el Fondo de Cultura, este fondo es uno de los que tiene más subcategorías. Cultura para este año lo que busca es poder promover o financiar proyectos para el desarrollo de la identidad local, comunal, provincial y regional, que destaque además la particularidad que tiene nuestra región, y para eso entonces este año hay 15 subcategorías, uno que está asociado a las artes de la representación, donde por ejemplo encontramos la danza. Hay una sublínea que es de acciones o proyectos audiovisuales, de música, de literatura, de artes visuales, de iniciativas multiculturales y proyectos multidisciplinarios, de astronomía cultural, de residencias culturales, de investigación cultural, colecciones culturales, de gastronomía cultural, considerando también las características que tiene esta región y las personas que la habitan. Turismo cultural, proyectos dirigidos a estudiantes. Estos deben ser proyectos entonces que estén exclusivamente dirigidos a ese grupo. Cultura cívica y cultura popular y grandes eventos que, como ustedes deben haber revisado, tiene un tope de hasta 30 millones de pesos. Sin perjuicio de lo anterior, para las instituciones públicas y municipios, ellos podrán presentar proyectos en cultura, pero con un tope máximo de 20 millones para cada una de estas subcategorías que he mencionado. En deporte,
tenemos como objetivo poder desarrollar o generar y financiar actividades que sean tendientes a abordar temáticas de carácter deportivo para el buen uso del tiempo libre, estilos de vida de acuerdo al programa Elige Vivir Sano, apoyar actividades de competencias provinciales, regionales y otras de carácter formativo. Lo interesante además de este año es que también se han incorporado acciones o el financiamiento para el deporte adaptado. Entonces, dentro del deporte formativo podemos encontrar el financiamiento para el desarrollo de actividades, clínicas deportivas, escuelas deportivas, formativas, de competencia, etc. Dentro del deporte recreativo tenemos dos subcategorías, uno que es deporte recreativo como tal, pero también tenemos un deporte adaptado dentro de esta línea recreativa, que tiene un tope máximo de 12 millones, que corresponde entonces cuando hablamos de deporte adaptado. Dentro del deporte competitivo nos vamos a encontrar con la preparación y participación en competencias, la organización de torneos internacionales y también las ligas deportivas anuales, que es el ítem o la subcategoría a la cual hoy día se le permite postular por un periodo de hasta mayo del próximo año. Y finalmente tenemos la formación y promoción de hábitos de vida saludable con un aporte de hasta 5 millones de pesos. Es importante mencionar que todas estos fondos lo que buscan obviamente es mejorar la calidad de vida de las personas, fomentar también la cultura del deporte, y en los casos de municipios y servicios públicos podrán entonces presentar proyectos por hasta 20 millones de pesos. Para quienes no han visto la línea, el instructivo de deporte, es el documento, que también está dentro de nuestra página de los concursos. En cuanto al Fondo de Seguridad Ciudadana y Protección Civil, se busca a través de esto proyectos que generen actividades vinculadas con la seguridad ciudadana, con el propósito obviamente de mejorar las condiciones de bienestar de la comunidad y también de su entorno. Es aquí entonces que para este año hemos incorporado algunas líneas, quizás a diferencia de años anteriores, con respecto a prevención psicosocial, prevención situacional, cámaras de televigilancia y circuitos cerrados de televigilancia ubicadas en espacios públicos, acciones para la seguridad pasiva, actividades de iluminación peatonal, recuperación de equipamiento comunitario, recuperación de espacios públicos, cierre de calles o pasajes y también de protección civil. Me voy a devolver a la lámina anterior porque creo importante además contarles que hemos hecho un convenio con la Subsecretaría de Prevención del Delito, quienes además nos han ofrecido su ayuda para poder brindar asesoría técnica a todas aquellas instituciones que estén interesadas en postular específicamente a fondos de seguridad y protección civil para poder orientarles técnicamente. Ellos, por las características de sus funciones, manejan mucha información, sobre todo técnica, o para poder hacer intervenciones en estas materias. Por ende, todas aquellas instituciones que estén interesadas en recibir esta asesoría técnica, ellos se ubican físicamente acá en el mismo edificio que está el gobierno regional en el primer piso. Tenemos el correo de contacto y nos pueden informar entonces si están interesados para poder remitirles la información, ¿sí? Con respecto a la postulación, es importante recordar que para estos efectos y para que no haya dudas, la única forma de postular este año a los concursos al concurso del Fondo Nacional de Desarrollo Regional del año 2022 es a través de la página concursosregionantofagasta.cl. Esta página se ha ido además alimentando con harta información que les permita en alguna medida facilitar su proceso de postulación, por lo que me interesa que podamos destinar algunos minutos a la revisión de esta página. Sin perjuicio de ello, creo también importante contarles que dentro del equipo de trabajo que está en la División de Desarrollo Social y Humano, hay 6 profesionales que estamos a disposición de ustedes, que si tienen interés en participar en cultura, me pueden escribir a mí, Paula Arenas, que en el caso de tener proyectos de deporte, le pueden escribir a Jorge Rodríguez. En caso de temas sociales o de inclusión, le pueden escribir a Hugo Castillo. Aquellos que tengan proyectos de adulto mayor o medio ambiente, a Ángel González. Y todas aquellas personas
que quieran presentar proyectos de seguridad ciudadana, le pueden escribir directamente a Felipe Saavedra. La idea es poder asesorarles lo mejor posible en estos procesos de postulación. Y digo asesorar porque no podemos hacer los proyectos por ustedes, no podemos ser juez y parte, pero sí poder orientarles en caso de que tengan consultas o poder indicarles en qué parte de las bases deben poner especial atención para poder elaborar de mejor manera su proyecto y así tener una buena evaluación. Acá entonces están los datos de mis compañeros y quiero compartir a continuación con ustedes la página de los concursos para que podamos revisar obviamente de qué manera deben inscribirse, de qué manera recuperar contraseñas, pero también y principalmente de qué manera postular en la página del gobierno regional. Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta ahora. Sí, yo tengo una consulta, varias consultas en realidad. Dígame. Ya, bueno, antes que todo, bueno, recién me presenté, mi nombre es César Herrera, yo soy presidente de una junta de vecinos vía Los Copihue, ¿ya? Mire, en el tema del ítem de seguridad, ¿cierto? La pregunta, bueno, tengo varias preguntas ahí porque todos sabemos que la seguridad en estos momentos acá en Antofagasta y en Chile está muy complicado, ¿cierto? Es un tema, ¿cierto?, que está presente. Y la pregunta primero es, ¿por qué bajaron los montos en el tema de seguridad? De 5 millones, en postulaciones anteriores teníamos, no me recuerdo muy bien, pero sobre 8 o 9 millones de pesos, ¿ya? Yo no sé por qué bajaron el monto si sabiendo que seguridad estamos complicados. Esa es una de las primeras preguntas para que me pueda aclarar. Y lo otro también es el tema, por ejemplo, me interesa mucho el tema de seguridad porque donde vivo yo, y me imagino que todos, sobre todo las juntas de vecinos, tenemos bastantes problemas de seguridad, de delincuencia. Por ejemplo, hay un tema de cierres perimetrales, ¿ya? Que es súper interesante, ¿cierto? Para cerrar algunos pasajes, ¿cierto? De donde nos roban autos, nos están robando casas, etcétera, etcétera. Yo hice las consultas en la municipalidad, a los concejales, en algunos concejales que conozco, y me dijeron que es algo, no sé cómo lo vieron ustedes o cómo lo vieron, de que en un mes van a tener los permisos de cierre perimetral. Eso es lo que la respuesta que me dieron de los concejales que yo conozco, porque es un trámite largo. Entonces, como es un mes, ya nos queda, ¿cuánto? Ya nos queda como 15 días más o menos. ¿Dónde sacaron eso de que en un mes van a tener permiso para nosotros, sobre todo las juntas de vecinos, de tener ese permiso de cierre perimetral? Esa es la otra pregunta. Y la otra pregunta también es referente a los focos ciertos peatonales, luminarias, los focos peatonales, como se dice. Estaba mirando la parte técnica, pero en realidad hay ¿cómo se llama? Hay muchas cosas técnicas que están pidiendo ahí. Yo sé que en algunas instituciones, algunas juntas de vecinos, quizás tienen algunas personas que le hacen los proyectos y eso está bien, pero en otras juntas de vecinos a veces lo hacemos nosotros los vecinos. Y cuando nos empiezan a poner cierto como traba, entre comillas, al final nos sale aburriendo, ¿sabes qué? No postulemos nada de esto porque nos piden muchas cosas. Entonces, yo creo que esto en seguridad debería ser un poco más amigable por lo que estamos pasando. Todos estamos pasando, ¿cierto?, por situaciones complicadas en nuestras poblaciones, en nuestras villas. Ya la gente no puede salir ni siquiera a fumarse un cigarro porque lo asaltan. Entonces, si estamos, ¿cierto?, el gobierno está comprometido con el tema de seguridad, ¿por qué no están poniendo muchos obstáculos? El año pasado se postuló como junta de vecinos y casi nadie quedó en el tema de seguridad. No sé por qué, pero estamos súper complicados nosotros como dirigentes vecinales que no nos están apoyando en el tema de seguridad. Tiene que ser un poco más amigable el tema de seguridad para nosotros, porque el tema de cámara, hay un montón de postulaciones que nosotros podemos optar, pero nos pone muchas condicionantes. Eso, dama. Gracias. Bueno, con respecto a sus preguntas, como son tres, las voy a resumir de la siguiente manera. Señora, Con respecto, ¿sí? ¿Me podría ceder la palabra? Bueno, sí, adelante. Sí. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, solo me voy a meter porque César, ya el otro día conversamos y estas preguntas que tú le estás haciendo a mi compañera en estos momentos es lo mismo que te respondimos en aquella oportunidad. Primero, la disminución de los fondos, sobre todo en cámaras de seguridad, fue por lo que te explicábamos ese día. El año pasado se presentaron cotizaciones con
un precio infladísimo de las cámaras. Las cámaras costaban precio mercado 30.000 y las vendían a 400.000 pesos a las organizaciones. Por tanto, según todos los análisis que se hicieron por parte de esta división, con 5 millones de pesos se puede financiar más cámaras de seguridad, de buena calidad, por supuesto, para las unidades vecinales, sí, se puede hacer. Y lo que te decíamos ese día como ejemplo, el FOSIS, junto a la Subsecretaría de Prevención para el Delito, instalaron 35 cámaras de televigilancia de una calidad alta, según los estándares que están puestos en las normativas, que son los anexos de las bases de seguridad, y se pusieron en 5 juntas de vecinos. Entonces, se puede, se alcanza, sí, alcanza. El segundo punto, la segunda pregunta que nos realizaste esa vez y que es la que acabas de hacer también respecto del cierre de los pasajes, esto es todo un trámite y lo tenemos súper claro, pero hay organizaciones que ya tienen avanzado y han ido con el tiempo llevando adelante la solicitud de permisos para poder hacer el cierre de los pasajes donde ellos viven, porque tienen que cumplir un montón de especificaciones técnicas según las mismas indicaciones de la Subsecretaría para la Prevención del Delito, y a esas organizaciones está destinado este fondo. Y la tercera pregunta era respecto de... Paula, ¿se me ayudó y se me olvidó la tercera? O sea, lo tercero era que la documentación al parecer era un poco más compleja, pero Claro, ahí las trabas. reitero un poco lo que dice Ángel. Efectivamente, el primer punto, la reducción de estos montos, están asociados a una evaluación técnica del equipo, pero también con otras instituciones que se vinculan al trabajo de la prevención del delito y al trabajo, por ejemplo, de orientación técnica para la instalación, por ejemplo, de cámaras de televigilancia. Con respecto al segundo punto, tal como decía Ángel, está asociada a, ya hay organizaciones que están viendo su cierre, por ende estos fondos ayudan perfectamente para poder económicamente cumplir ese deseo que como organización tienen. Y finalmente, con respecto a, entendemos que pueden sentir que hay mucha documentación que se solicita. Sin embargo, toda la información o documentación que se solicita específicamente para proyectos de seguridad ciudadana están asociadas también a lo que indica hoy la ley. Entonces, todos los documentos, requisitos técnicos y mínimos que se están pidiendo están asociados justamente a algo más allá de lo que opine o considere este equipo técnico, sino que también de lo que la ley indica. ¿Sí? Entiendo que Paulina y a Mauri quieren pedir la palabra. Paulina. Sí, hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta con respecto a las inscripciones de los fondos de receptores de fondos públicos. ¿Tienen que estar toda la directiva inscrita y aparte hacer un registro de la entidad deportiva a la que está participando, o tiene que ser solamente la entidad deportiva? La institución debe estar capacitada para recibir fondos públicos. Es la institución, ya que la transferencia se hace a la institución, no a las personas o a la directiva que forman parte de esto. Ese trámite es súper importante, es fácil además de realizar. Si no tienen acceso a la página web, la podemos escribir acá también por el chat, pero esto permite acreditar de que ustedes pueden recibir fondos públicos, porque nos ha pasado en alguna oportunidad que participan de nuestros fondos, pero no pueden realizar el trámite de recibir fondos desde el gobierno regional. Entonces, finalmente, es una pérdida de dinero que se podría, insisto, haber destinado a lo mejor a otra organización que sí podía recibir. Pero es eso, ahí entiendo que mis compañeros han compartido además la página donde deben inscribirse las organizaciones para poder ser receptores de fondos públicos. Ya, entonces, por lo que entiendo, la entidad deportiva pero esa entidad deportiva tiene que inscribirla el representante legal o el vicepresidente como persona natural. Porque me aparece el registro, pero me dice que tengo que inscribir como persona natural y después hacer la inscripción como una entidad privada. Paulina, entiendo, solo en honor al tiempo, que Jorge Rodríguez, que él es encargado de la línea de deportes para este año, te va a responder exclusivamente a través de correo electrónico que compartiste con nosotros ahí en el chat. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Muy amable, muchas gracias. ¿De qué? Compañera. Sí, un momento, perdón, mi confusión. Le estaba indicando una respuesta al correo a Carol, entonces atendiendo lo que además decía Paula sobre la respuesta a Paulina. Paulina, te pido que en el chat me coloques tu correo, porfa, y te respondo
te respondo por correo la consulta. Va a ser más o menos lo que decía Pablo, pero para dejarlo por escrito. Ya, al tiro, y ahí aprovecho de hacerle otras consultas también por interno que me estaba hablando la directiva para no perder el hilo. No hay problema, si para eso estamos y por eso también compartimos nuestros correos electrónicos. A Mauri, no sé si tenías alguna consulta. De no ser así, entonces voy a continuar compartiendo con ustedes la página del gobierno regional. Paula. ¿Sí? No, es que te quería hacer unas consultas, disculpa, tenía el micrófono apagado. Son súper cortas. Mira, el pasado 8 de julio yo mandé unas consultas por correo electrónico a Felipe, según las bases era la persona responsable de la línea de deporte, y aún no tengo respuesta. No sé si me podrían ayudar con estas consultas por este medio. Cuéntame, ¿cuál es tu consulta? Mira, la primera es la siguiente. Es con relación ya cuando se está elaborando el proyecto en la plataforma, en la pestaña de números de beneficiarios. Dice número de beneficiarios directos e indirectos. Acá yo solamente considero los beneficiarios directos, las cantidades, pero en la otra parte donde dice beneficiario indirecto pongo 00 y no aplica. Con relación a ese punto, ¿no hay ningún inconveniente hacerlo de esa forma? No hay inconveniente, pero vamos a revisar entonces ahora la plataforma. Me interesa que a lo mejor podamos hacer rápidamente un proyecto tipo y así vamos respondiendo también consultas con respecto a esto. A modo o para poder dar respuesta a tu consulta, nosotros evaluamos los proyectos en función de los beneficiarios directos. Sin embargo, muchas veces ocurre que hay intervenciones que también pueden llegar o generar un impacto en otras personas. Por ejemplo, un proyecto que trabaja con personas en situación de discapacidad, personas que están postradas en sus casas. Si hacemos una actividad, por ejemplo, de cuidados de personas postradas o de ayudas médicas o rondas médicas para ellos, en alguna medida también vamos a mejorar la calidad de vida de su familia, porque generalmente una persona con discapacidad en la casa, postrada, está al cuidado de un familiar, que generalmente además es una mujer, que se preocupa de sus cuidados. Entonces, esto en alguna medida también impacta no solamente a la persona con discapacidad, sino que también a su familia. Por eso ponemos este ítem de beneficiarios indirectos. Sin embargo, nosotros hacemos un proceso de evaluación técnica y financiera en función de los beneficiarios directos. Y por eso los indirectos no son obligatorios. La información puede quedar sin ningún dato y no van a tener problemas. ¿Sí? Ya, súper. Esa es una. Sí, dígame. Súper. La otra es que por la naturaleza del proyecto que nosotros estamos formulando de deporte, consideramos un coordinador, pero en la pestaña de los recursos humanos, bueno, presupuesto donde esté el recurso humano, no te dice, no aparece el nombre de coordinador. Aparece monitor, técnico a nivel superior, profesional expositor, etcétera, y dice personal de apoyo sin calificación profesional ni técnica. Así que no sabemos si considerarlo en ese punto el coordinador, dado que no tiene ningún otro, o sea, no existe por defecto el nombre de coordinador en la lista. ¿En qué parte viste eso? Disculpa, en las bases generales, si nos puedes ayudar para poder responder de mejor forma. Esto aparece cuando ya uno está formulando el proyecto. Cuando tú formulas el proyecto, en el ítem de presupuesto aparece equipamiento, recurso humano, transporte, etcétera. En el ítem de recurso humano se despliega la lista de los recursos que tú puedes agregar al proyecto. Monitor, tallerista, facilitador, técnico, etcétera. Pero no aparece el coordinador, y el coordinador es parte del recurso humano del proyecto. Eso, Amaury, es principalmente porque en función de las bases generales, si te das cuenta, en las bases generales
se indican montos máximos sugeridos según el perfil profesional. Sin embargo, la figura de coordinador para este año además está como un poquito más limitada y no hay montos máximos sugeridos, pero si se dan cuenta también hay montos o restricciones presupuestarias en relación al recurso humano. Entonces, yo, en el caso de ustedes, si es una persona que cumple con un perfil profesional, es importante a lo mejor considerarlo como tal, como un profesional que va a desarrollar funciones de coordinador. Sin embargo, dentro de la obligación, de la documentación obligatoria, recuerdo que también se pide en el caso de que tenga coordinador su proyecto, la copia de la cédula de identidad. Sí, eso está claro. Se Y pide la copia de la cédula de identidad. Si va a trabajar con menores de edad, se pide que estén habilitados para trabajar con menores de edad. Y según el proyecto, según la línea, según el monto, es el tope máximo que se le puede remunerar de manera mensual. Exacto. Pero ahora la pregunta era, no especifica el listado el rol de coordinador. No se especifica. Porque de hecho entendemos que no todos los proyectos, requieren de coordinadores. Entonces, ¿cómo lo puedo considerar? ¿Como profesional de apoyo sin calificación profesional ni técnica? Dependiendo, si en el caso de ustedes es un profesional con estudios superiores, que tienen estudios vinculados a su proyecto y por eso lo dejan como coordinador, lo pueden categorizar en ese ítem. Si es una persona técnica, pero que maneja del tema, lo pueden considerar como en esa categoría. Va a depender de la persona que ustedes estén contratando, sus estudios y experiencias además asociadas al proyecto que están presentando. Por ejemplo, si su proyecto es de deporte, nos podría hacer quizás un poco de ruido si hay un profesor de historia. Y si este profesor de historia además no tiene experiencia en relación a proyectos de carácter deportivo. Mira, para explicarte, nosotros somos una organización, un club de judo, y es un proyecto formativo. Y en este caso, el rol del coordinador es más en general, abarca todo lo que es adquisición, como también la programación y la coordinación de las actividades. ¿Y él de qué profesión es? Es que, por eso te digo, la profesión no va de la mano con este caso, con lo que indica la disciplina del judo. Porque yo puedo hacer judo, pero puedo ser ingeniero espacial, etcétera. Por eso la pregunta, si no tiene entonces como una profesión vinculada a un tema deportivo, si tiene una experiencia, ahí tendríamos que ver entonces, porque puede ser que no tenga una calificación profesional ni técnica, pero que sí la tenga, entonces la selección que ustedes van a hacer de este recurso humano va a ser en función, uno, de las características que tiene la persona, pero que tiene las características que tiene la persona para vincularse a este proyecto. Ya, vale. ¿Sí? Mira, de partida lo que voy a hacer es que lo voy a poner como personal de apoyo sin calificación profesional, pero voy a adjuntar el certificado de la federación donde avala sus competencias como coordinador de proyecto. Eso es lo que podría hacer. Perfecto. Ya, Bueno, ese es. Y la última pregunta es, hoy en día el impuesto interno no emite el rol tributario como lo hacía antes en tarjeta, ahora es digital. ¿Este igual me sirve? Sí, también sirve. Ah, ya, donde aparece el número del club, la razón social. Cualquier documento que tenga carácter de legal o de oficial por parte de la institución emisora corresponde o aplica entonces para estos procesos de postulación. ¿Sí? Ya, vale. Esas eran las consultas, me queda todo claro. Súper. Paula, una consultita. Sí. Perdón, mi nombre es Mario Bernal, yo estoy a cargo de la Corporación Norte Sustentable. Nosotros postulamos o vamos a postular a un proyecto que es un concurso. Es un concurso de, ¿cómo se llama? Creadores musicales, de compositores. Entonces, en la planilla a llenar exigen los currículum. Yo le mandé a usted le mandé una notita. El problema es que es un concurso. Entonces,
estas personas tienen que concursar y en base a sus méritos y calificaciones se van a escoger a los finalistas. Por tanto, no puedo de antes yo tener los currículums de esas personas. En este caso, ¿cómo lo puedo hacer? Porque obviamente que estas personas, cuando ya sean seleccionadas, ahí comienzan a trabajar con nosotros recién. Entonces, en este caso, ¿qué se hace ahí en ese punto? No sé si me expliqué bien. Sí, o sea, mire, lo que pasa es que las bases, por ejemplo, para el caso de ustedes, que no son una institución pública, sino que son privados sin fines de lucro, el tema de los currículums igual se indica además en un apartado de que hay documentación que se va a solicitar cuando esto sea necesario o pertinente. Ya. Déjeme revisar Ya. revisar específicamente cómo está el apartado, como para decirle en qué página. Pero igual le hago como la siguiente observación. Al tratarse este año de un concurso y ser entonces seleccionados los proyectos que tienen mejor puntaje, el tema de incorporar el currículum vitae para instituciones privadas sin fines de lucro, sin perjuicio de que no es un requisito obligatorio o no es parte de la documentación obligatoria, asigna puntaje. Entonces, como para que lo tengan en consideración. Sin embargo, se indica que hay documentación en la página 16 que son antecedentes complementarios y son antecedentes que se adjuntan cuando corresponda. Entonces, si por la naturaleza de su proyecto no puede incorporarlo en este proceso, yo se lo voy a pedir posteriormente. Ya, perfecto. Y la segunda y última pregunta, y con esto la dejo, es lo siguiente. Dentro de la directiva de nuestra corporación, los especialistas en la materia están precisamente en la directiva, especialistas profesionales de mucha experiencia. Entonces, estos concursos dice que tampoco pueden participar ellos directamente en el proyecto. Efectivamente, no pueden percibir remuneración con cargo al gobierno regional. Si usted quisiera incorporar a alguien de la directiva en su proyecto, lo podría incorporar como un aporte propio de la institución a la ejecución del proyecto. Y para claro, pero ahí yo disculpe, me perdería de las capacidades de las personas que más saben en estas materias, porque ellos obviamente, yo cómo los voy a poner a trabajar si es que no tienen la perspectiva de obtener honorarios también. No sé si me explico. Entonces, es como contradictorio, no sé si me explico. Podría poner un ejemplo, por ejemplo, con una junta de vecinos. Generalmente las directivas trabajan en función de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los vecinos. Y ellos no reciben remuneración por hacer ese trabajo. Claro, entonces, pero por ejemplo, no es el mismo caso porque una arreglista musical de años de experiencia y de posgrado en el extranjero, que yo lo necesito para evaluar musicalmente esto, obviamente que yo tengo que pagarle sus honorarios por el trabajo que está haciendo. Entonces, es distinto el alcance. Eso nomás quería decir. Sí, desafortunadamente quienes forman parte de la directiva no pueden recibir fondos o no pueden percibir una remuneración en estos proyectos, y si eso se indica o se postula dentro de su proyecto, va a quedar como un gasto no admitido, no permitido. Ok, ya. Muy bien, muchas gracias. Voy a comenzar entonces a presentar la página. Disculpe, ¿le puedo hacer una consultita referente a lo que usted dijo recién de que si el 40% de similitud no se puede postular? Por ejemplo, en el caso mío, yo postulé a unas cámaras el año antepasado. Nos ganamos proyectos y pusimos 20 cámaras acá en nuestra población, pero no me cubrió todo completo. ¿Se puede volver a postular a la cámara? Como usted me dijo ahí que no se podía, el 40% de similitud, ¿se puede postular nuevamente para poder completar el sistema? Es que así como usted postula cámaras, algunos para actividades deportivas, claramente pueden postular, si lo importante es que los proyectos no sean iguales. Entendemos que cuando una persona de tal
una persona de Antofagasta o una persona de Mejillones presentan un proyecto, hay características propias de ese territorio, de las personas que viven ahí, que hacen distinto un proyecto de otro. Pero nos pasó, por ejemplo, el año pasado que llegaron más de 30 proyectos que eran iguales en el sentido de que al leerlos, de partida, era la misma redacción, era la misma cantidad de beneficiarios, era el mismo perfil, o la misma descripción, y es muy difícil entender cómo una junta de vecinos de tal, con ciertas características físicas, en cuanto al territorio, es igual a una de Quillahue o de Antofagasta. Entonces acá, cuando hablamos de similitudes en los proyectos, nos referimos principalmente a esta parte de diagnóstico que pedimos dentro del proyecto, de entender por qué esta comunidad, o por ejemplo su junta de vecinos, necesita cámaras de seguridad, quiénes van a participar de este proyecto, etcétera. Entendemos que cuando los proyectos surgen desde las agrupaciones, las juntas de vecinos, los clubes, etcétera, uno puede entender mucho mejor por qué lo necesitan, qué problemática viene a resolver, etcétera. Así que es netamente eso, porque entendemos que en cámaras van a presentarse cámaras, que en temas de deporte hay proyectos que van a ser similares con respecto a lo que se está presentando. Pero obviamente también sabemos que las características de una junta de vecinos en Ollagüe es completamente distinta, por ejemplo, a una que vive en Antofagasta o en Calama. ¿Sí? Ah, ya, ok, ahí me quedó clarito, gracias. Perfecto. Voy a continuar entonces con la página. Creo que hoy día es una herramienta o no solamente la plataforma para postular, sino que además el espacio donde hoy día pueden encontrar toda la información que puede resolver sus consultas, sus comentarios, etcétera. Voy a partir con que al ingresar a la página van a encontrar el banner, van a encontrar estas pestañas con información. Acá si ustedes hacen clic en bases, instructivos y manuales, van a encontrar las bases generales de este año, los instructivos y también los manuales, que en alguna medida son como guías fáciles para poder tener la información, porque como son documentos con harta información, en alguna medida sirven de resumen, pero en ningún caso van a reemplazar obviamente las bases. Cuando ustedes ingresen hoy día, van a encontrar un pronunciamiento jurídico que hace alusión además específicamente a las corporaciones, fundaciones y ONG, con respecto a preguntas además que han sido bien recurrentes con respecto a este tema. Vamos a encontrar este link que dice se abre llamado postulación, donde van a encontrar también todas las bases, todos los instructivos y además algunas orientaciones técnicas emitidas por servicios públicos que están vinculados con la temática. Van a encontrar material complementario que dice relación con los anexos que necesitan incorporar en este proceso. Y además, si siguen bajando, se van a encontrar con videos de las capacitaciones que hemos realizado anteriormente, y este probablemente también se sube en este apartado. Van a encontrar unas cápsulas de postulación, que aquí yo les explico como paso por paso cómo completar el formulario para la postulación de su proyecto, y además una cápsula para saber cómo inscribirse en la plataforma, que ha sido también una de las consultas recurrentes, sobre todo para quienes por primera vez van a postular en nuestros fondos. Sin embargo, aquí dice ver todas las noticias y podrán encontrar entonces más información adicional a estos proyectos, incluso cuando han sido nuestras capacitaciones, etcétera. Eso solo a modo informativo, porque es una página que tiene harta información que les puede servir además para el éxito de este proyecto. Además que hemos incorporado, hemos hecho el requerimiento para que se incorporen como algunos tips que les permitan además, que les ayuden en alguna medida a tener un proceso exitoso y que tengan un buen puntaje de evaluación. Lo primero, y antes de comenzar entonces, para quienes por primera vez van a postular a través de esta página, deben hacer clic donde dice regístrese aquí. Les van a pedir el root de la institución y otros antecedentes. Luego de eso, y automáticamente quedan con una contraseña para poder ingresar. En el caso de que ingresen su root y la contraseña que incorporan no es la que corresponda, ustedes tendrán dos opciones. Uno, poner recuperar contraseña, ya que automáticamente les va a pedir entonces su root y va a enviar un correo electrónico con la nueva contraseña en este correo que tenemos nosotros registrado. Sin embargo, si el correo de ustedes hoy día no corresponde
el correo que está registrado en la página no corresponde al que están utilizando actualmente, deberán entonces recuperar contraseña a través de otra modalidad. Me voy a ir aquí a preguntas frecuentes, y si se dan cuenta, en el ítem sistema dice cómo puedo recuperar la clave para ingresar a la página. Y en resumen, me tienen que enviar un correo electrónico con cierta información que me solicitan además desde la unidad de informática. Cuando me envíen el correo con toda la información que acá se indica, yo lo remito a la unidad de informática y ellos les van a enviar una nueva contraseña al correo electrónico que ustedes indiquen. Me han dicho también, es mucha documentación la que piden. Quizás sí, quizás no, pero es la información mínima que nosotros tenemos para resguardar que efectivamente quien solicita esta información es parte de la organización, ¿sí? Porque nos ha pasado que hay instituciones que creen que terceros están haciendo uso de su root o de sus contraseñas. Entonces, para aquellos casos entonces que ustedes ya tengan su root y su contraseña, van a ingresar con el root que tienen. Yo voy a usar uno que es del gobierno regional. Ingresan su root y su contraseña. Cuando ingresan a la página, lo primero que van a ver son los 6 concursos que hoy día tenemos disponibles. El de cultura, deporte, seguridad ciudadana, medio ambiente, adulto mayor activo, social e inclusión. Si ustedes incluso hacen proyectos que dejan pendientes, etcétera, se les va a ir quedando además un registro con estas pruebas o proyectos que están en construcción. Yo por si acaso tengo un largo listado porque estamos haciendo pruebas justamente para poder mostrar a ustedes este proceso. Entonces, hagamos cuenta que yo ingreso a la página y como institución hemos decidido presentar un proyecto social. Entonces debo hacer clic en nueva postulación. Ojo, aquí además aparece la fecha en que cierran los concursos, que es el día 28 de octubre. Yo pongo o hago clic en nueva postulación y automáticamente me va a llevar entonces a toda la información asociada a este proyecto. Puedo indicar, entonces, título del proyecto. Vamos a inventar un título: ayudando a los vecinos de Antofagasta y su club Amigos del Norte en mejorar la salud a través de rondas. Por ejemplo, puede ser un nombre muy extenso. Ustedes pueden hacer uno mucho más breve, como rondas médicas para Junta de Vecinos El Sol del Norte, por ejemplo. Desconozco si hay una Junta de Vecinos con ese nombre. Es ficticio para estos efectos. Entonces yo digo, mira, conversamos con mi agrupación, con mi Junta de Vecinos, El Sol del Norte, y decidimos que íbamos a hacer rondas médicas para grupos vulnerables. Así que voy a crear este proyecto. Hago clic en crear y me va a enviar automáticamente a todas las viñetas o a toda la información que dice las bases generales que se debe completar. Entonces, lo primero que me piden es el nombre del tesorero, el root, un correo electrónico, un teléfono, una dirección, el sexo y el género de la persona. Solamente para efectos de esto voy a poner mujeres. Vamos a poner un root ficticio. Me va a aparecer en rojo porque no existe. Un correo electrónico, que para estos efectos, porque solamente les quiero mostrar cómo funciona. Voy a decir que Antofagasta, que es una persona, es un hombre de sexo, de género masculino, perdón. El encargado del proyecto corresponde a la persona con la cual nosotros vamos a tomar contacto en caso no sea posible hacerlo con el representante legal. Por ende, ¿puede ser el mismo representante legal? Sí, ustedes pueden dejar a lo mejor a
la persona que asume el rol de tesorera, sí. Pueden dejar una persona que asuma el rol de secretaria, sí. Puede ser un tercero que no sea parte de la directiva también. Son los datos de una persona que ustedes entonces, como institución, determinan, con la cual nosotros podemos tener contacto en caso no sea posible con el representante legal. Entonces, Juana Godoy. Juana Godoy le vamos a inventar un root, le vamos a inventar un correo electrónico, le vamos a inventar un teléfono, porque solamente para efectos de mostrarle cómo funciona esto, y Apple 5 Antofagasta. Es mujer, de género femenino, y aquí abajo me preguntan nombre de la institución que otorga la personalidad jurídica. Generalmente, la institución que otorga personalidad jurídica hoy día a las juntas de vecinos son los municipios. También está el registro civil, en el caso de algunas instituciones deportivas es el IND, en el caso hay otros casos donde son otros ministerios o servicios públicos. Lo importante es que acá ustedes pueden indicar entonces qué les entrega a usted la personalidad jurídica. Para efectos de este ejemplo, como estoy hablando de una junta de vecinos, el Sol del Norte voy a poner que es la ilustre municipalidad de Antofagasta. Lo escribo manualmente y, ojo, pongo acá guardar. ¿Sí? Y los datos quedan guardados. ¿Por qué es importante siempre guardar la información que ustedes vayan completando? Porque hagamos cuenta, ahora pasó una emergencia, tengo que irme y no puedo continuar. Puedo entonces después abrir nuevamente la página y continuar con los datos que no alcancé a rellenar en este momento. Es más, puede pasar de que tuve un problema de internet, se me cortó la luz y puedo seguir mañana. Por eso es importante que siempre vayan guardando todos los datos de su postulación. Los que además pueden después modificar justamente borrando acá, completando entonces, los puedo modificar y vuelvo a guardar. Y entonces ahora mi proyecto se guarda con la información que yo acabo de incorporar. ¿Sí? Luego de esto, me voy a datos bancarios. Y en datos bancarios que me piden, uno, el banco, hagamos cuenta, es Banco Estado. Y acá en el tipo de cuenta hay información adicional. Casi todas las viñetas tienen información adicional justamente para poder guiar su postulación. Y aquí dice que en este apartado deberá indicar si es cuenta corriente, ahorro, vista o chequera electrónica, y que recuerde que corresponde a la cuenta institucional y por ningún motivo puede ser una cuenta personal. Eso los puede dejar fuera del proceso. Entonces, hagamos cuenta que esta Junta de Vecinas del Sol del Norte tiene una cuenta vista. Y el número de cuenta, aquí vamos a poner un número ficticio. Digo que el nombre del titular de la cuenta, obviamente, es Junta de Vecinos Sol del Norte. En el caso de ustedes ponen el nombre, obviamente, de su institución, tal como se indica en el certificado de la personalidad jurídica vigente. Guardo estos datos y me voy a nombre del proyecto. Ya teníamos un nombre, pero puede pasar que se arrepientan y lo quieran modificar. Lo pueden modificar y luego guardar. Nosotros posteriormente debemos ir a objetivos y descripción del proyecto. Sabemos que no todo el mundo nace sabiendo lo que es un objetivo general, lo que son unos objetivos específicos o lo que se entiende por descripción del proyecto. Es por eso, además, que en cada una de las líneas hemos puesto algunos ejemplos que sirvan entonces para la redacción de estos enunciados. Por ejemplo, aquí dice que corresponde, en cuanto al objetivo general, corresponde a la meta general que tiene el proyecto. Se redacta de manera precisa y clara. Por ejemplo, Juntas de Vecinos del Amanecer del Norte ayuda a sus vecinos postrados a mejorar su calidad de vida y bienestar. La verdad es que por el ejemplo es bastante similar. Lo vamos a poner aquí. Obviamente ustedes tienen que escribir lo que esté relacionado a lo que ustedes deseen trabajar. Yo digo entonces que acá la Junta de Vecinos, el Sol del Norte, ayuda a sus vecinos postrados a mejorar su calidad de vida y bienestar. Yo voy a decir que a sus vecinos a mejorar su calidad de vida y bienestar
a través de rondas médicas. Luego indico entonces que tengo objetivos específicos, y aquí dice que los objetivos específicos corresponden a objetivos que permiten lograr el objetivo general, son más concretos y son medibles. A modo de ejemplo, la Junta de Vecinos del Norte ayuda a sus vecinos, ese era el objetivo general, y dice un objetivo específico, realizar terapias kinesiológicas a beneficiarios del proyecto. 2, brindar ayudas técnicas y educación de uso a sus familiares, etc. Voy a copiar solamente, a modo de ejemplo, estos objetivos específicos de la descripción del proyecto. Nosotros esperamos que lo que redacten en este recuadro pueda responder entonces por qué quieren el proyecto, qué problemática resuelven, cuál es el problema o necesidad que desea mejorar, cómo el problema y la solución que ustedes están planteando ayuda a mejorar la calidad de vida de hombres, mujeres o niños, dependiendo obviamente de sus beneficiarios, cuál es el alcance territorial o geográfico. Por eso, por ejemplo, aquí es imposible que un proyecto de Yagüe sea igual, por ejemplo, a uno de tal. A cuántas personas intervienen a través de estas actividades y cuál es el impacto que esperan producir a través de este proyecto y de qué manera podrían medirlo. Por ejemplo, a través de listas de asistencia, a través del registro de disminución, si es de seguridad de robo, o que antes ustedes tenían un registro de que las personas no asistían a atención médica, si fuera en este caso, pero que ahora mensualmente van a recibir su atención y ustedes van llevando un registro, etc. Entonces, esperamos en este apartado que ustedes puedan responder todas esas preguntas. Aquí yo estoy escribiendo algo ficticio, pero en función de lo que acabo de decir. Y yo esa información pongo guardar. Luego de guardar esta información, entonces, asociada a los objetivos, digo cuáles van a ser mis actividades. Entonces, lo primero es que voy a leer la descripción. Dice que como ejemplo de actividad puede ser la compra de materiales para desarrollar el taller, encuestas de satisfacción de los asistentes, desarrollos de estudios, itinerancias de actividades, etc. La información que acá se indique debe ser además coherente con el cronograma de las actividades que deben adjuntar en el documento anexo. Aquí quiero hacer una observación. Ya no estamos pidiendo el cronograma, lo eliminamos porque entendemos que estas fechas se pueden modificar posteriormente, pero sí les vamos a pedir en qué periodos de tiempo ustedes van a ejecutar su proyecto. Por ende, lo que aquí se incorpora es solamente la cantidad de días que ustedes están contemplando para desarrollar una actividad. Por ejemplo, si sigo con este ejemplo de rondas médicas, yo puedo decir que primero voy a hacer la inscripción y carta compromiso de vecinos asistentes. De aquí entonces en la descripción de actividad indico que se busca tener el compromiso de participación de los vecinos en el proyecto, porque a lo mejor ustedes ya tienen un número, pero es necesario entonces para estos efectos saber cuántos van a participar, etcétera, porque hay una contratación de servicio médico que va a asistir o a sus domicilios, o a las juntas de vecinos, o a los clubes, o a las organizaciones, ¿sí? Y digo que esto va a tener un periodo de trabajo de 5 días. O sea, durante 5 días yo voy a inscribir y voy a llevar las cartas de compromiso para los vecinos que van a participar de esta actividad. Después digo que, por ejemplo, voy a hacer la contratación de recursos humanos. De aquí, entonces, pongo contacto a profesionales. Y digo, a médicos, enfermeras, kinesiólogos, y todo aquel personal que necesito para poder contarles de este proyecto y ver quién desea trabajar conmigo. Yo contacto, pero además se generan los contratos o acuerdos de prestación de servicios. Aquí es súper importante que si van a trabajar con personas, estas personas, sean profesionales, técnicas, etcétera,
tengan la posibilidad de generar boleta de honorario, porque es la forma entonces en que probablemente ustedes les van a pagar sus remuneraciones, ¿sí? Hagamos cuenta que además aquí voy a necesitar compra de agua. Hagamos cuenta que cuando hagan estas rondas va a ser necesaria la entrega de agua. Desconozco. Entonces acá yo describo que voy a necesitar agua y para qué voy a necesitar el agua. Y a lo mejor la compra de eso solo me va a tardar 3 días. No lo sé. Y así en lo sucesivo ustedes van incorporando información. Voy a poner el ejemplo de la difusión porque creo que es importante. La difusión es obligatoria en todas las líneas. Así que, por ejemplo, para estos efectos puede ser que la difusión la van a hacer a través de la compra de un pendón que van a llevar cuando hagan las visitas, compra de pendón, compra de bolsas ecológicas donde quizás dejen algún insumo médico, un aviso radial, en algunos casos, algunos hacen publicaciones en el diario. Por ejemplo, si voy a trabajar con 30 familias, una publicación en el diario quizás no sea tan pertinente, pero si mi actividad tiene un impacto mucho más masivo, quizás un aviso en el diario, en la radio, etcétera, sea mucho más factible dentro del ítem de difusión o más pertinente. ¿Sí? Hagamos cuenta entonces que para la difusión yo voy a tardar 5 días. Y aquí entonces debo sumar la cantidad de días de todas las actividades que estoy considerando para mi proyecto. ¿Sí? Esto es nada en comparación probablemente de todas las actividades que ustedes tienen que incorporar. Ustedes guardan esta información y luego se van al periodo de ejecución. Y como les había dicho anteriormente, y además acá se indica, se sugiere que consideren periodos de ejecución entre octubre y marzo del 2023. Hagamos cuenta entonces que yo he pensado en hacer este proyecto durante los meses de noviembre, desde el 7 de noviembre hasta el 2 de enero. Guardo esta información y puedo ir con la pestaña siguiente o puedo apretar la pestaña acá arriba que es tipo de proyecto. Yo no postulé durante el año 2022 a nada como institución, yo no postulé durante nada durante el año 2021, así que mi proyecto es completamente nuevo. Selecciono nuevo, pongo guardar y me voy entonces a número de beneficiarios, que es lo que había consultado anteriormente. Mi proyecto entonces busca hacer rondas médicas y para eso entonces he identificado quizás que tengo 200 vecinos, pero dentro de la asamblea decidimos que este proyecto esté dirigido a 50 y aquí vamos a tener a 25 hombres y a 25 mujeres, pueden ser otras cifras. Pero en la parte de descripción de beneficiarios es un antecedente que a nosotros nos sirve mucho y que nos interesa porque además la información que aquí aparezca es importante para el proceso de evaluación que nosotros hacemos. De hecho, dentro de las observaciones dice indicar número de beneficiarios y beneficiarias o participantes directos del proyecto. En este apartado deberá hacer una descripción de los beneficiarios directos si estos poseen indicar cantidad si alguno posee algún tipo de discapacidad, si forma parte de algún pueblo originario, adultos mayores, personas privadas de libertad u otro antecedente o grupo importante que se dé a conocer. Si se dan cuenta, dentro de nuestras bases generales nosotros también decimos cómo vamos a evaluar. Y dentro de nuestro proceso de evaluación asignamos un punto por cada grupo o por cada tipo de beneficiario principal. Por ende, si dentro de sus intervenciones consideran a personas con discapacidad, van a tener un punto adicional. Si dentro de sus intervenciones van a tener a personas que son adultos mayores, van a tener un punto adicional. Entendemos que hay proyectos que no lo tienen, pero a través de estos fondos también queremos en alguna medida que se incorporen y que se integren a grupos que hoy día, sobre todo en tiempos de pandemia, lo están pasando peor.
Entonces necesitamos que este proyecto en alguna medida también pueda llegar a aquellos grupos que están en una situación mucho más vulnerable o que para nosotros y gobierno regional son prioritarios. Entonces hagamos cuenta que dentro de esta junta de vecinos tengo a 5 personas que son postradas. Y para estos casos tengo un informe médico o están en el Registro Nacional de Discapacidad, etc. Por ende, es un dato que lo puedo incorporar. Hay 20 vecinos, hay 20 personas que son adultos mayores. Y de ellos 15 son mujeres y 5 hombres. Y así en lo sucesivo ustedes van incorporando información. No es necesario incorporar si hay beneficiarios indirectos. Ustedes lo pueden hacer, obviamente, si el impacto de su proyecto lo considera o también para ustedes es relevante. Para nosotros creemos que siempre es importante más o menos tener mayor información para conocer mejor su proyecto. Ustedes a veces tienen unas grandes ideas, pero en la hoja no siempre se puede reflejar bien. Entonces la idea, o en papel o en esta forma digital, no se refleja bien. Entonces, de repente, nos interesaría saber que si su proyecto tiene beneficiarios indirectos, que también lo incorporen. En cuanto al alcance del proyecto, esto refiere principalmente a si la actividad principal se va a hacer en alguna comuna o en varias comunas o a nivel nacional o internacional. Pongo un ejemplo. Generalmente, cuando se hacen festivales, estos festivales también tienen ciertas itinerancias. Hagamos cuenta, yo hago un festival de música acá en Antofagasta, pero también voy a hacer presentaciones en San Pedro, en Calama y en Taltal. Entonces, selecciono Calama, San Pedro y Taltal. Para este caso, como estoy hablando de una junta de vecinos, probablemente la actividad solamente se haga acá en Antofagasta, si no tiene beneficiarios, además que son de otras comunas. Esto no tiene ningún impacto en cuanto al puntaje, entonces es importante que la información que aquí esté sea fidedigna, que si ustedes tienen además actividades que son de carácter nacional, nos indiquen dónde se va a desarrollar y qué actividad se va a desarrollar ahí. Y si nos dicen que su proyecto tiene un alcance internacional, que nos digan dónde se va a realizar esta actividad y una descripción entonces de la misma. Guarda la información y luego se van a la descripción del plan de difusión. La idea acá, o lo que más nos interesa, es saber de qué manera ustedes van a comunicar a la comunidad los fondos que han recibido del gobierno regional, cómo van a compartir esa información y que además lo que están solicitando en difusión sea coherente con lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, si tengo una actividad de seguridad ciudadana, por ejemplo, de cámaras, y digo que esto va a tener 200 beneficiarios directos, pero dentro de la difusión yo compro 10 lápices. No hay mucho sentido en comprar 10 lápices con el logo del gobierno, si solamente va a estar dirigido a algunos, que no sé quiénes son, y no al total que estoy indicando. Distinto sería a lo mejor si seguridad ciudadana además manda a hacer, o este proyecto de cámaras, manda a hacer, no sé, unos imanes con los teléfonos del plan cuadrante u otros que sean coherentes además con el proyecto. Porque estos números, si lo hago para una actividad deportiva, quizás tampoco sea coherente. Pero en una actividad deportiva dentro de difusión, quizás sí sería pertinente en función de la actividad, un jockey con el logo del gobierno regional, de la institución, etc. Entonces la idea es que acá nos puedan indicar de qué manera se hace la difusión y cómo es pertinente además lo que ustedes están solicitando para poder dar a conocer entonces los fondos que recibieron del gobierno regional. Esto mismo que les dije está escrito acá. Entonces voy a escribir algo ficticio, pongo guardar y nos vamos a una de las partes que quizás sea la que requiera más tiempo, porque es cuando comenzamos a pedir los recursos. Entonces, acá dice, en presupuesto solicitado, ítem de presupuesto, tenemos el ítem de equipamiento, de gastos de operación, de difusión, de recursos humanos, de transporte, de alimentación, de alojamiento, ítem administrativo y también de los imprevistos.
Les recuerdo que los imprevistos que ustedes soliciten debe ser en función del total o el monto que están solicitando el gobierno regional para poder elaborar su proyecto o desarrollar su proyecto. Entonces, aquí en el ítem en este proyecto particular, ítem de recursos humanos, yo voy a decir que necesito un profesional y esta descripción digo enfermera encargada o encargado de desarrollar el diagnóstico de los vecinos que forman parte del proyecto. Como es un proyecto, yo había dicho que iba a durar desde noviembre a enero, hagamos cuenta que este proceso de diagnóstico se va a desarrollar solamente durante el periodo de 2 semanas. Y voy a necesitar a esta enfermera durante 3 veces a la semana por 5 horas. Entonces eso significa que voy a necesitar de esta profesional de 30 horas para la ejecución de este proyecto. El valor hora de los profesionales, 20.000 pesos. Y acá, si se dan cuenta, no es obligatorio adjuntar el currículum, pero les recuerdo que adjuntar el currículum de los profesionales les va a asignar un mejor puntaje al momento de la evaluación. Así que yo digo, sí, voy a adjuntar su currículum. Voy a poner un documento ficticio, porque solo quiero que ustedes puedan ver cómo queda guardado. Entonces seleccioné el archivo, puse continuar. Parece que se me pegó el computador. Aquí, ojo, por eso, ojalá no sea la cosa a última hora. Se cargó. Y pongo continuar. No, aquí veo que no se me cargó el documento. Voy a devolverme. ¿Ya? Porque creo que es importante que ustedes también puedan incorporar esta información. Continuar. Y ahí el documento quedó cargado cuando dice ver. Pongo continuar y si se dan cuenta entonces aparece la cantidad de horas, el valor que le voy a pagar por hora a la profesional, el monto total y el currículum de este honorario. Cuando yo comienzo a incorporar datos, me van a salir alertas también, porque recuerden que dentro de los instructivos también hay ciertas distribuciones presupuestarias o gastos que están establecidos. Por ejemplo, aquí tomé uno de deporte, y en deporte a mí me dicen, mira, en equipamiento no tienes tope, en gastos de operación tampoco, en difusión es obligatorio por lo menos del costo del total del proyecto que el 3% esté destinado a difusión. En honorarios me dicen, mira, no hay tope, pero para el pago del coordinador, en proyectos de hasta 10 millones tendrá un máximo de 350.000 pesos mensuales como máximo, el rol de coordinador. En alimentación me dicen que para efectos de deporte hay un tope del 40%, en transporte también hay un tope del 40%, en alojamiento también hay un tope del 40%, me dicen en imprevisto los montos y en gastos de administración, para todos los efectos son máximo 200.000 pesos. Hagamos cuenta entonces, los gastos de administración, no sé si recuerdan, pero en las bases se indican que es, por ejemplo, para las impresiones, documentación más que nada de escritorio. Entonces, hagamos cuenta que en estos casos yo necesito además imprimir las fichas de las personas que van a trabajar aquí. Entonces, descripción, impresiones. Le había dicho que tenía 50 beneficiarios. Entonces, necesito imprimir 100 hojas, porque cada ficha va a tener 2 hojas. Impresiones de fichas. 2 hojas. El valor unitario de la impresión por hoja es de 100 pesos, por ejemplo. Pongo mi cotización, porque quiero además que me va bien. Y recuerden que en ese sentido nosotros además les hemos indicado en las bases qué es lo que esperamos que contenga la cotización. Es decir,
que aparezca el nombre de la institución, el giro, el root, la dirección y algún contacto. Si se dan cuenta, ahí incorporé entonces los datos. Y así en lo sucesivo, ustedes aquí tienen que incorporar todos los gastos, o sea, todo lo que ustedes necesitan para poder desarrollar las actividades de su proyecto. Ponen guardar y se van a aportes propios y o de terceros. Aquí quiero hacer una observación súper importante. A veces las organizaciones dicen, nosotros no tenemos aportes propios, pero la verdad es que si ustedes facilitan un espacio físico para el desarrollo de una actividad, si hay personas que son parte de la organización y también trabajan para que este proyecto salga y le vaya bien, eso ustedes también lo pueden valorizar. Por ejemplo, en la Junta de Vecinos del Sol del Norte, hay 2 personas que se van a preocupar de hacer las compras, de hacer las inscripciones, de hacer las cotizaciones, etc. Eso es un trabajo que a lo mejor no pueden entonces pedirle al gobierno regional dinero para ese pago, pero va a ser un aporte de ustedes al proyecto. ¿Qué es lo bueno? 1, que comienzan a visibilizar también el trabajo que ustedes están haciendo, y 2, que para efectos del proceso de evaluación, como bien quizás ya vieron, todas las instituciones que tengan aportes propios de terceros también les va a dar un puntaje adicional. Entonces, aquí yo digo que la Junta de Vecinos, el Sol del Norte, con root ficticio, voy a poner uno, va a ser un aporte en servicios que corresponde a este trabajo que hacen las personas. Y aquí indico que 2 personas, y las identifico, Juan, María, con nombre y apellido, estarán a cargo de las inscripciones, cotizaciones, compras, de ahí ustedes, hay un largo etcétera. Entonces dicen, por el trabajo que ellos van a hacer, ¿cuánto le pagaríamos a una persona? Quizás solamente por la inscripción, la cotización y las compras, 200.000 pesos. Entonces yo digo, son 2 personas, por ende, por este trabajo, la institución genera un aporte de 400.000 pesos para la ejecución del proyecto. Yo pongo continuar, y aquí me va a decir que subo un archivo. Este archivo es una carta donde la institución compromete estos aportes propios. Por si acaso, este documento aparece dentro de la página en los anexos, para que lo puedan revisar. Entonces yo voy a seleccionar mi carta, pongo continuar, porque la institución, que son ustedes mismos, hacen esta carta con este compromiso, y ponen continuar. A veces pasa que las mismas organizaciones ponen dinero que han juntado para poder ejecutar el proyecto. ¿Pueden incorporarlo también? Por supuesto. Ponen los datos nuevamente, y aquí en el tipo de aporte seleccionan entonces que el aporte que ustedes van a hacer no es de bienes ni servicios, sino que va a ser un aporte en dinero. Indican la cantidad y después indican a qué van a estar dirigidos esos montos que ustedes están aportando. Dejamos ese ejemplo, pueden ser muchos más aportes, y lo mismo entonces en caso de tener aportes de terceros. A veces podemos entender como terceros a otras organizaciones, a otras personas, corresponde a cualquiera que no sea la misma institución. Entonces, hagamos cuenta, tienen un vecino que dice, oye, me gustó el proyecto, me llega, quiero aportar con 100.000 pesos para que lo ejecuten. Hacen el mismo proceso que vimos anteriormente. Lo importante es que también adjunten una carta donde la persona se compromete a entregar estos 100.000 pesos para efectos de, no sé, la compra de insumos, para recursos humanos, para lo que él destine dentro de esta carta, y lo adjunta. Esto va a ser súper beneficioso para ustedes, uno, porque hace que más se comprometan para que les vaya bien a su proyecto, pero además a ustedes les asigna puntaje adicional. Finalmente, y si se dan cuenta, aparece total de recursos solicitados, y cuando hacemos clic acá, no aparece nada. ¿Por qué?
porque el total de recursos solicitados corresponde a toda la información que ustedes alimentaron en la página, con el presupuesto que están solicitando y con los aportes que son propios y o de terceros. Pero, así como lo pueden hacer en esta etapa, la pueden hacer en todas las anteriores. Aquí aparece un vínculo que dice previsualizar. Y si yo hago clic en previsualizar, se van a dar cuenta que va a estar el proyecto de ustedes, van a estar los datos de su institución. Aquí están nuestros datos ficticios del nombre del tesorero, del encargado, de quién me da la institución que me otorga la personalidad jurídica, los datos del banco que incorporamos, el nombre del proyecto, los objetivos que revisamos, las actividades, el periodo de ejecución en que vamos a desarrollar este proyecto, el tipo de proyecto, a quiénes beneficia, el alcance que tiene, que en este caso, o en este ejemplo era Antofagasta, la descripción del plan de difusión, el presupuesto solicitado, si se dan cuenta va quedando guardado así, los aportes que son propios y o de terceros, y aquí, en total de recursos solicitados, me acabo de dar cuenta que no se veía la página, nadie me dijo nada. Voy a reiterar entonces. Cuando hacen clic en previsualizar, les va a aparecer esta página, donde están los datos de la institución, que es todo lo que completamos de manera ficticia, el nombre del tesorero, del encargado, de la institución, los datos bancarios, el nombre del proyecto, los objetivos y la descripción del proyecto, las actividades, el periodo de ejecución, el tipo de proyecto, o sea, si es nuevo de continuidad, el número de beneficiarios, el alcance que tiene este proyecto, la descripción del plan de difusión, el presupuesto que yo he solicitado, los aportes que son propios y o de terceros, acá va apareciendo de manera ordenada, aquí aparece solo nuestro ejemplo, y el total de recursos solicitados es algo que hace la plataforma de manera automática. Entonces, por ejemplo, nosotros solo incorporamos un dato en recurso humano y un dato en el ítem administrativo, que era la fotocopia de unas hojas. Y por eso dice que el total, hasta el momento que le estoy pidiendo al gobierno regional, son 610.000 pesos, y aquí además me dice qué aportes tengo adicionales. Pero lo que nos interesa a nosotros siempre revisar es este recuadro que ustedes están viendo a continuación, porque el monto que yo aquí esté solicitando no puede superar lo que indican las bases. Es decir, si yo quiero hacer una actividad, en este caso de carácter social, específicamente de las rondas, no me puedo pasar del monto límite para este caso. Lo mismo en cultura, en deporte, medio ambiente, etc. Y después me dice cuáles son los documentos, además, que yo he adjuntado. Como aún no llegamos a esta etapa, esto va a aparecer así. Pero si me devuelvo entonces a la página donde he ido completando la información, luego de pasar al total de recursos solicitados, me voy a documentos solicitados. Y aquí el mejor consejo que yo les puedo hacer es, en función de su proyecto y lo que están postulando, ir revisando en bases generales. Página 14. Documentación para presentar obligatoria. Entonces yo digo, hice mi formulario web, la fotocopia del RUT de la institución, incorporo la fotocopia del RUT de la institución. Además está por orden alfabético. Después, fotocopia de la cédula de identidad del representante legal, del tesorero. Si tengo un coordinador, también tengo que poner del coordinador. Certificado de vigencia de la personalidad jurídica, y subo el certificado de vigencia de la personalidad jurídica, y así en lo sucesivo. Van incorporando toda la información que para efectos de su línea son obligatorios, y luego de eso se van a esta pestaña que dice validar y postular. Al hacer clic aquí, tenemos la gran prueba de fuego, porque al hacer clic significa que ustedes ya incorporaron toda la información que se solicitaba para su línea en este concurso. Pero la plataforma también les va a avisar cuando haya documentación que sea obligatoria para sus efectos y que ustedes no la han incorporado. Por ejemplo, en este caso me aparece esta alerta amarilla y me dice: no es posible postular a su iniciativa hasta que se resuelvan los siguientes problemas. Primero,
En los datos de la institución puse root incorrectos. Segundo, en el presupuesto solicitado no puse nada en difusión. En documentos solicitados no incorporé todos estos documentos que debí incorporar. Entonces aquí mi postulación aún no se hace efectiva porque no está correcta y tengo la opción entonces de apretar estos títulos para ir a la modificación. O sea, aprieto datos de la institución y me va a llevar acá. O también, cuando veo esta alerta, aquí me dice modificar formulario. Y me va a llevar nuevamente a toda la plataforma para que yo pueda ir revisando ítem por ítem. Mi sugerencia es que le puedan sacar una foto a esta alerta amarilla o una captura de pantalla, porque después van chequeando entonces la información que a ustedes les faltaba. Sin embargo, reitero, más que confiarse de estas alertas, revisar bien las bases generales, revisar bien los instructivos de base de cada una de las líneas y si es así, no van a tener ningún problema en el proceso de postulación. Ustedes esto lo pueden guardar y cuando ya esté completamente ok, la plataforma les va a decir si está seguro de mandar su proyecto y les va a pedir, ojo, nuevamente su contraseña. Así que con eso hemos finalizado. Espero que esta información les haya servido. No sé si alguien tiene alguna consulta con respecto a la plataforma. La idea es poder resolver también en este momento, si tienen alguna consulta con respecto a eso, les hago como la invitación a que vayan viendo que tengan sus contraseñas vigentes o que tengan acceso para poder postular, porque las inscripciones en la plataforma son automáticas, pero recuperar contraseñas, si no es posible a través de la plataforma, requiere uno, que me envíen un correo a mí. Después de eso yo envío a la unidad, al departamento jurídico, perdón, de informática, el requerimiento y ellos les van a dar esta nueva contraseña. Entonces, eso es todo en cuanto puedo informar. Espero haber sido como lo más clara posible y la idea ahora es que me puedan hacer consultas si todavía continúan con respecto a la plataforma o si gustan contactarse con cada uno de los profesionales responsables de cada una de las líneas, también súper bienvenidos. Vamos a estar haciendo capacitaciones también el próximo martes en esta modalidad, los días viernes a las 10 y a las 3 de la tarde. Así que súper bienvenidos. La idea es facilitar este proceso, que si tienen consultas nos hagan las consultas. A veces nos ha pasado que nos dicen, no sé, llamé a el ministerio tanto por esta consulta. Recuerden que las bases salen desde acá, desde el gobierno regional, las aprueba Contraloría, por ende cualquier consulta se hace con el gobierno regional, no con otra institución, porque otra institución les puede dar como orientaciones, pero finalmente quienes van a ver el proceso de admisibilidad, la evaluación técnica y financiera somos nosotros. Así que les agradezco su tiempo, su paciencia. Espero que si quizás nos excedimos un poquito haya quedado como mucho más claro cómo postular y bienvenidos todos, les deseamos mucho éxito, que tengan un buen puntaje, revisen, o sea, el mejor tip además es tener las pautas de puntaje o que ustedes mismos hagan el ejercicio con su proyecto, que evalúen ustedes su proyecto para que de esa manera vean y se aseguren además que por lo menos van a tener 70 puntos, que es el mínimo para poder ser financiable en este proceso. ¿Sí? Una consultita, ¿se puede? Sí, no sé quién levantó primero la mano y ustedes me indican, porque yo no lo vi mientras hacía la relatoría. Ya, y bueno, yo había levantado la mano. Consulta, usted anteriormente dijo que se puede presentar el documento de la personalidad jurídica de la municipalidad. ¿Se puede eso? ¿Tiene que ser del registro civil? Porque en el caso de nosotros tuvimos elecciones hace poco, ¿ya? Se eligió nueva directiva, entonces por lo tanto la personalidad jurídica anterior ya está vencida. Y lo que sí por la municipalidad me van a dar un certificado de la nueva directiva y la personalidad jurídica. ¿Se puede ese documento?
Si el certificado del municipio indica que es la directiva vigente o acredita la vigencia de la personalidad jurídica de la institución, no hay problema. Desconozco qué va a decir el documento, pero puede servir para porque antiguamente exigían, siempre exigían el de la registro civil, por eso era la consulta. Es que por ley, en algún momento todas las instituciones van a pasar, o toda la documentación la va a emitir el registro civil. Sin embargo, todavía hay documentación asociada a la vigencia de la personalidad jurídica o de las directivas que aún depende de municipios o de otros servicios públicos. Entonces, insisto, si su documento del municipio indica que la personalidad jurídica está vigente o que la directiva está vigente, no habría problema. Ok, muchas gracias. Hola, buenas tardes, Paula. Buenas tardes, Jacqueline. Mira, tengo 2 o 3 consultitas que están en las bases. Ojalá si me las puedes contestar o si no, bueno, lo vemos. Dice, no se financiará proyectos similares en estructura, definición de problemas, usuarios y presupuestos, aunque estas sean presentadas por diferentes organizaciones. ¿A qué me quiero referir ahí? Es que la mayoría de nosotros en este momento, como estamos con problemas de seguridad, vamos a postular a cámaras, alarmas, a cierres, etcétera. Entonces, muchos proyectos van a ser similares, aunque queramos o no queramos, porque las especificaciones son las mismas. Entonces, eso me preocupa. Me preocupa de sobremanera esa parte. Esa es una. La segunda es que en esta otra pregunta, a ver, espérame, acá dice, las cámaras de televigilancia deberán complementar coordinación de su organización por otros proyectos existentes en las cercanías y deben estar orientadas al empoderamiento comunitario. Aquí tiene la chica y no posiblemente. Los circuitos cerrados de televigilancia solo podrán ser instalados en condominios sociales. Ahí eso me preocupa. Estas categorías se orientan a las instalaciones de sistemas tecnológicos de vigilancias estacionaria o móviles. Dice, incluyendo en el mismo sistema de almacenamiento, grabación, edición de proyección, monitores, cámaras de vigilancia que contienen sector público de la población, etcétera. Ahí, la pregunta, aquí habla de sistema de cámaras, ¿es solamente para condominios sociales? ¿Es así realmente? Esta pregunta igual bueno, y hay varias más que tengo ahí, pero se las voy a mandar anotadita en un correo mejor. Pero eso me preocupa, porque lo que es seguridad pública, estamos todos, casi la mayoría, vamos como se puede solamente postular a un solo proyecto ahora, nosotros vamos a tirar todos los dardos a seguridad, porque es el problema grave. Bueno, en Calama es así, yo creo que en las otras ciudades también, que todos queremos postular o a cámara, o a alarmas, o a cierres, o a luces, y hay bastantes como cosas que están muy, muy especificadas, ¿no? Si bien es cierto, la explicación del proyecto está muy clara, pero hay cosas aquí en las bases que están muy complicadas, a mi parecer. La primera pregunta, disculpe, se me fue la idea. Similitud de los proyectos, por el 40%. Ya, sí. Disculpe. Que los proyectos fueran similares. Sí, lo primero es que dentro de la página del concurso, no sé si recuerda que hay una descripción de objetivo general, de objetivos específicos, pero después viene una descripción del proyecto. Entonces acá, con respecto a ello, nosotros preguntamos, uno, qué problemática quieren resolver, cuál es el problema específico que desean mejorar, cómo esto afecta a los vecinos o a las personas que viven en la junta de vecinos o la agrupación o el espacio físico que ustedes van a intervenir, a cuántas personas intervienen, en qué espacio físico se va a desarrollar, cuál es el impacto que produce o de qué manera ustedes van a medir además este proyecto. Por ende, entendemos que si hay varios que van a hacer rondas médicas, hay cosas que van a ser similares en ese proyecto, que si hay personas que van a instalar cámaras de seguridad, hay cosas similares que van a tener en ese proyecto,
que si hacen postulación para campeonatos van a haber cosas similares en ese proyecto, pero en la descripción del proyecto nosotros aspiramos a que ustedes nos puedan contar a quienes beneficia, que obviamente va a ser a distintas personas en un espacio físico, además que va a ser diferente, que el impacto o la problemática no la tienen en igual cantidad de tiempo, a lo mejor es distinto cómo se ve la delincuencia o otras situaciones en Ollagüe, que en Taltal, que en Antofagasta. Por ende, acá también les invitamos a que, sin perjuicio de que decimos, por favor, que al menos el 40% no sea símil, entendemos que en algunos casos solamente el requerimiento no significa que todos los proyectos van a ser iguales. Nuestra observación también responde en alguna medida, insisto, porque en algún año eran todos los proyectos iguales y lo único que se cambiaba era el nombre de la organización. Por ende, en esos casos nunca pudimos saber realmente a quiénes beneficiaba, cómo los beneficiaba, cuál era el problema que iban a afectar, cómo este problema estaba afectando a la comunidad, etc. ¿Sí? Y lo segundo, como era una pregunta de verdad, sentí yo, muy extensa, le solicito si nos la puede enviar por escrito, porque entiendo que su preocupación era con respecto a dónde se iban a instalar las cámaras, y en ese sentido creo que es importante recordar que esto debe estar dirigido a espacios que son comunitarios, por ende también se habla de condominios sociales. Claro. Era como una pregunta sí o no. Sí, Paula, mire, mejor se las voy a mandar por correo, pero realmente hay hartas cositas ahí porque la calidad de las cámaras, a ver, si nos dan acceso a tener cámaras, que sean cámaras que realmente sirvan, porque si Claro. van a darnos especificaciones de las cámaras o las especificaciones de las cámaras que están ahora en las bases, es como tener una Ese cámara es de el adorno. mínimo. Ojo, No, que son ese cámaras es de el mínimo. adorno nomás. Porque Ese es el mínimo que se está solicitando. claro. De ahí en adelante ustedes pueden hacer las cotizaciones. O sea, si les pedimos una cámara que sea 2.5, esperamos que las cotizaciones que nos lleguen además sea de 2.5, 2.6, de 3 y así en adelante. No menos que eso. Esa Claro, es nuestra base pero que hay una estamos... especificación que dice el margen de cámaras que podemos obtener y realmente nosotros, al menos en mi caso, nosotros hemos estado trabajando este tema porque, bueno, mi espacio, mi junta de vecinos es bastante amplia, entonces hemos estado trabajando esto por hartos años y no solamente con los proyectos del FNDR. La problemática es que dentro de las especificaciones están dando un margen de cámaras y esas cámaras realmente no nos sirven porque serían de adorno solamente, serían como, tienen cámara, pero esa Mira, cámara Jacqueline. al reflejarse no van a tener la claridad, no van a tener, o sea, son muy básicas, demasiado básicas y realmente no nos van a dar la satisfacción que necesitamos en estos momentos. Realmente es como que retrocedimos en un poco en este tema. De todo caso, mire, le voy a mandar explicadito en un correo y cada punto con la parte de la base del proyecto de ahora, de cómo se hace, de lo que tenemos que hacer y la duda que tengo, porque realmente son dudas en ese aspecto. Eso también de los títulos de dominio de la persona donde se va a instalar la cámara. De repente nosotros tenemos arrendatarios en los puntos donde están ahí y no vamos a poder tener el título, o sea, son bastantes cosas que son un poco complicadas y más engorrosas, o sea, los ponen más trabas de las que habían antes. Lo que Ese es pasa el tema. aquí es importante recordar, y no solamente en el tema de cámaras, sino que cualquier intervención, sobre todo en espacios físicos que no son propios, requieren de la autorización de quien sea el dueño. Por ejemplo, este es el caso de cámaras, pero si yo, por ejemplo, quiero hacer una intervención en una junta de vecinos, necesito tener por lo menos el comodato, ser propietario del espacio físico, porque si no, no puedo hacer intervenciones sin ser el dueño. Lo mismo con plazas o con otros espacios públicos, ¿ya? Por eso se hace el requerimiento. Imagínese, yo vivo en mi casa y de repente me empiezan a instalar una cámara. Y yo no quiero tener la cámara en mi casa. Necesito entonces que si van a hacer una intervención en mi espacio físico, que ustedes tengan esa autorización de mi parte para poder hacerlo.
Eso es obvio, pero no un título de dominio, a eso es lo que voy yo. Si, bueno, si nosotros hemos trabajado con eso, los vecinos están de acuerdo porque todos necesitamos seguridad. Lo que estoy hablando es de un documento, es un documento. O sea, el tema es, los vecinos siempre dan una carta, firman y eso lo hemos hecho siempre. Yo aquí como hay hartos requerimientos específicos, no sé si quiere contestar mi compañero a cargo o nos envía un correo. Sí, solo decir que, disculpa Paula, que dice instalación de cámara en propiedad privada dirigida a vigilar un espacio público, certificado de dominio vigente de la propiedad, declaración jurada del propietario, autorizando la instalación de los equipos y realización. O sea, hay más opciones. Entonces hay que leer bien la base, pero se lo podemos responder efectivamente por un correo que nos envíanos, señora Jacqueline, un correo y le vamos a responder respecto de su duda, o nos puede llamar por teléfono y lo podemos responder de esa forma. Eso, compañero. Sí, gracias. La idea, señora Jacqueline, es que no quede con dudas. Así que si es por seguridad ciudadana, el correo es fsaavedra@goreantofagasta.cl. Sí, lo compartimos delante, pero de todas maneras lo reitero. No sé si quieren que les vuelva a compartir los correos, que les proyecte ese dato como para que puedan anotar. Muchas gracias. Sí, sí, por favor, sí. Súper. Ahí lo envía el chat. No sé si hay alguna otra consulta entonces, sobre todo en cuanto a la plataforma. Hay una mano levantada, compañera, de Ángela Jansson. Ya. Ángela. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí. Sí. Buenas tardes. Agradecer primero, estuvo todo muy claro y quiero hacerle dos consultas. A lo mejor son súper básicas. Dice, o sea, la primera es consultarle, yo no he ingresado todavía, pero ¿existen documentos tipo como para imprimir, como por ejemplo las actas? Sí, efectivamente. Mire, ¿Sí? le voy a mostrar inmediatamente en la plataforma. Y la otra es... Aquí, ¿ya? por si acaso, donde dice material complementario con cursos, ¿lo puede ver? Sí, sí, sí. Aquí en la página, usted baja, tercer link, hace clic, y ahí están todos los anexos, los formatos tipo. Ah, ya. Entonces usted, no sé, ahí lo descarga. Estoy descargando para como que lo puedan visualizar. ¿Se alcanza a ver? Sí. Y ahí aparece el anexo. Y usted solo tiene que completar los datos, poner la fecha. Compañera, no se ve el documento, sé qué es lo que estás proyectando. Se ve la página. No se ve el... Disculpe. Se ve la página, tienes que cambiar el compartir página. Dejar de compartir eso y compartirlo. ¿Verdad? Pucha, la he vuelto un poquito más larga. Pero no se preocupe, me quedó súper claro. Me queda súper claro. Ya, perfecto. Y permítame un poquitito que hoy día en la mañana, porque lo que no se dice no existe. Hoy día en la mañana yo fui y molesté a don Ángel González. O sea, don Ángel González lo molesté hoy día en la mañana a pesar de su colación, porque fui a esa hora y él me atendió de 1 a 7, me atendió un 10. Se pasó. Muy buena voluntad, muy buena atención. Me vine súper contenta y muy clarita. Así que agradecerle a los dos, a usted por la buena disposición ahora y a él en la mañana por cómo me atendió en su hora de colación que yo le quité. Así que muy amable. Muchas gracias, señora Ángela. No, ¿cómo está? Aquí estamos, atentos a responder sus preguntas y dudas. Sí, muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias. Bueno, ese es el espíritu de todo el equipo, la verdad. Nosotros, insisto, hemos finalizado esta presentación, pero quedamos a entera disposición de responder sus correos, sus llamados telefónicos. A veces nos dicen, hoy, pero no me contestan el teléfono. Eso pasa de repente cuando estamos atendiendo a personas o viceversa, que no podemos responder inmediatamente los correos si estamos atendiendo a alguien. Así que les pedimos un poquito de paciencia porque en este tiempo viene mucha gente, nos llaman mucho, pero seguimos, insisto, como equipo a entera disposición para poder orientarles, ayudarles a que sus proyectos salgan de la mejor manera posible. Reitero que siguen las capacitaciones los días viernes a las 10 y a las 3 de la tarde, y tenemos además una próxima capacitación virtual el próximo martes. Son todos bienvenidos. La idea es poder resolver como todas las consultas y que tengan un proceso exitoso. Así que muchas gracias a todos y todas. Creo que ya no quedan consultas pendientes, así que agradezco a ustedes su participación, agradezco también al equipo Dideso que estuvo presente hoy día, y como institución entonces seguimos a disposición de todos ustedes.
Muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Chao, vecinos, vecinas. Chaito, muchísimas gracias.